Amados hermanos, hoy vamos a considerar 3 clases de peso y para ello vamos a leer en distintas partes de la Escritura. Primero vamos a leer en Hebreos el capítulo 12, el versículo 1. Allá leemos así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora pasamos a Daniel 5:27. Daniel 5:27. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahora leamos en 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Que nuestro Dios bendiga su buena palabra al corazón de todos los que vamos a escuchar esta pequeña disertación. Dije que vamos a hablar de 3 pesos de gloria. En Hebreos 12:1 dice: despojémonos de todo peso. Allí tenemos el peso innecesario. En Daniel 5:27 dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Allí tenemos el peso necesario. Y en 2 Corintios 4:17, donde leímos de esa leve tribulación momentánea que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Allí tenemos el peso de la exaltación. Consideramos primeramente lo que leímos en Hebreo. Este es el peso que nos hunde y nos posterga en la vida espiritual. El peso innecesario. ¿Cuántas cosas innecesarias, amados hermanos, forman parte de nuestro bagaje? ¿Cuántas cosas en el moral de nuestra vida, de nuestra conducta, llevamos de manera innecesaria? Llevamos sobre nosotros basura. Basura que Pablo dice nos impide ganar a Cristo. En Filipenses capítulo 3, verso 8. Pablo haciendo allí alusión a las cosas que para él eran ganancias y que ahora en Cristo, siendo él creyente, las consideraba pérdidas, dice: aún otras cosas las considero como basura a fin de ganar a Cristo. Parecería que estamos hechos para ganar basura y no ganar a Cristo. Arrastramos cadenas que son un lastre que nos hunden y ahogan en la vida. Cuando el Señor explicaba la parábola del sembrador, al hablar de la semilla que cayó entre los espinos, decía que los afanes, los placeres de la vida y otras cosas, así dice en Lucas 8:14, ahogan la palabra de Dios, asfixian la vida cristiana. Ese es el peso innecesario que llevamos sobre nosotros. Tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Cuando Dios llamó a Abraham, en el capítulo 12, leemos
que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Pero después leemos que Lot siguió a su tío Abraham. Y si hacemos un repaso a la experiencia de Abraham con Lot y de Lot con Abraham, vamos a darnos cuenta que Lot fue un lastre, un peso continuo, un problema continuo para Abraham. Lot no fue llamado a la tierra que Dios iba a mostrar a Abraham. El que fue llamado fue Abraham. ¿Cuántas veces, hermanos, es la familia el peso que nosotros no queremos sacarnos de encima? Más que al Señor le damos la importancia a la familia. Más que al Señor le damos valor a las cosas terrenales y pasajeras. Y ahí es donde dice la palabra: despojémonos de todo peso que nos impida seguir adelante. Despojémonos de todas las cosas innecesarias que a veces amamos y son tropiezo y estorbo para continuar la carrera que tenemos por delante. Cada uno de nosotros, después de esta pequeña reflexión sobre este punto, revisemos nuestra vida, hermano. Tal vez hay piedras en el morral que son un peso que nos hunden. Empecemos a echarlas para que la carrera cristiana sea más liviana, más placentera, mirando arriba donde está el Señor. Luego leímos en Daniel 5:27, pesado ha sido en balanza. Allí tenemos el peso necesario. ¿Por qué digo peso necesario? Porque este es el peso que define nuestra condición frente a Dios. Estoy seguro que Belsasar, el último rey de Babilonia, por algunos bienes que hacía o actos generosos, como ese mismo de esa noche, invitar a un montón de gente a un festín en su palacio, él estaba acumulando peso a su favor. Pero la balanza de Dios es otra. La balanza de Dios tiene pesas justas. Y la vida de los impíos, como la nuestra, de los creyentes, están sujetas a esa rigurosa e inflexible justicia de Dios. ¿Cuánta gente hace obras muy buenas, obras de amor, obras de bien, obras generosas, obras caritativas, con el lema siempre hoy por ti, mañana por mí? Y yo he tenido la oportunidad de hablar de Jesucristo a mucha gente. Y recuerdo una vez a un médico que nos hizo un favor atendiendo a una hermana. Cuando le expresamos nuestra gratitud, él dijo: no se preocupen, con lo que he hecho ya tengo ganado un lugarcito arriba en el cielo. Piensan que las obras así de bien son las que tienen el peso necesario para justificarnos delante de Dios. No, amigo. No se pese en la balanza de los hombres o en la balanza de sus propios méritos. Nosotros tenemos que entender que la balanza de Dios tiene pesas justas. Belsasar, el último rey de Babilonia, se complacía en su propia justicia y no pensó que llegaría el día que enfrentaría la balanza de Dios, que tiene pesas justas, y que en esa balanza los méritos personales,
las acciones humanitarias, las obras de bien no son válidas para justificar y salvar al pecador, porque está escrito en Efesios capítulo 2, versículo 9, no soy salvo, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias a la obra del Señor Jesús, los verdaderos hijos de Dios somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, dice en Romanos capítulo 5, verso 1. Y por ende somos hallados no en nuestra propia justicia, sino en la justicia que es por la fe de Cristo, como diría Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 9. A quienes me escuchan, a quienes están oyendo esta palabra y por cantar himnos, por retener en la memoria hermosos textos de la palabra de Dios, por ayudar y apoyar a sus padres o a sus hijos que son creyentes, por enrolarse en las filas de la iglesia, creen que ya están justificados. Tenga cuidado, amigo. La fe personal en el Señor Jesucristo, el reconocimiento personal de nuestro pecado, de nuestra pecaminosidad, es lo que va a darnos del Señor el perdón. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Ah, qué bueno sería que los que oyen esta palabra se den cuenta y acudan al Señor, a la balanza de Dios, y esa balanza de Dios en Cristo nos da el peso para la salvación. Pero leímos también en 2 Corintios otra pesa. Dice allí el excelente y eterno peso de gloria. Ese es el peso de la exaltación. Este peso de gloria es el resultado de permitirle al Señor Dios nuestro procesarnos, si me permiten el término, permitirle a Dios procesarnos y moldearnos a su manera. Nosotros queremos moldearnos a nuestra manera, no, pero Dios quiere moldearnos a su manera. Las luchas, las tribulaciones, las batallas y los resultados de estos combates contra las fuerzas del mal pueden deteriorar al hombre exterior, pero gracias a nuestro Padre Celestial, que su Santo Espíritu fortalece con poder al hombre interior. Así dice el apóstol Pablo en Efesios 3:16. Y en 2 Corintios 4:16 aumenta y añade lo que en Efesios dice que el Señor, por su Santo Espíritu, fortalece con poder al hombre interior. En 2 Corintios 4:16 dice, lo va renovando de día en día. Qué lindo, qué bendición, hermanos. Para que al final ese trabajo, ese proceso, produzca para nosotros un eterno peso de gloria. O como dice otra traducción que yo tengo de la Biblia aquí, produzca un peso fuera de descripción. Un peso que no se puede describir, es decir, indescriptible. ¿Qué glorias están reservadas en un estado de exaltación para los que somos amados del Señor? Los embates contra las huestes espirituales de maldad mencionadas en Efesios 6, verso 12, solo sirven para dar paso y pronta vivencia a la casa del Padre, donde desde las mismas palabras que se hablan son inefables. Dice en 2 Corintios 12:4.
allí se hablan palabras inefables, es decir, palabras demasiado sagradas para ser pronunciadas. Que el Señor abra nuestro entendimiento y nos permita a todos, a los que somos creyentes y hemos escuchado estas palabras, y a los que no lo son, a darse cuenta para buscar la justificación en Cristo, para encontrar en el Señor, en la balanza de Dios, el peso justo para ser salvo. Que el Señor añada su más rica bendición.